Bueno, ahora sí, ahí puse a grabar todo, estamos perfectos. ¿Qué usé para sincronizar video y desk para armar video? Para cada clase lo que hago es grabo con OBS. OBS es una aplicación que, a ver, ahí la ven en pantalla, está grabando la misma pantalla que ahí están viendo. Pero lo que tuve que hacer acá fue descargar el video de acá de Blue Button. Y está por un lado el video y por otro lado el audio y los chats. Entonces lo que hice fue mergearlo con FFmpeg. Todo por línea de comando, que es un comandito que uno termina usando FFmpeg. ¿Sí? Este comando C. Bueno, la clase anterior llegamos hasta acá. Volvemos un poquito para atrás, solamente hasta acá, para recordar un poco en qué estábamos. Los que por ahora lo que les pasa es que están videos descontextualizados, pero para ver los videos es un poco más simple si arrancamos directamente desde donde cortamos la clase anterior. No hacer mucho repaso en sí. Lo que habíamos hablado la clase pasada, ya estábamos con Active Record, habíamos hablado de la importancia de seguir las convenciones por sobre las configuraciones. Si seguíamos las convenciones adoptadas por Rails, va a ser casi innecesario configurar muchas cosas. En cambio, cuando uno se quiere ir de lo que es la convención, termina escribiendo mayor cantidad de configuraciones. Entonces uno lo que trata de buscar es utilizar las convenciones para configurar lo menos posible y de esa forma salir andando lo más rápido posible. Bueno, habíamos llegado al caso del primer ejemplo, donde queríamos ver un poco cómo se usaba esto de Active Record. Ya habíamos hablado de que Active Record era un ORM que nos permitía justamente abstraernos del acceso a los motores de base de datos. Y para eso Active Record tiene drivers para distintos motores. Tiene para MySQL, para Postgres, para SQLite, para SQL Server, para Oracle. Bueno, hay una extensa lista de motores soportados para Active Record. Y lo interesante es que uno termina usando clases de modelos. En este caso estamos viendo que es Product, el ejemplo de Product, que bueno, representaría un producto, hereda de Active Record Base, y me despreocupo absolutamente de todo lo que tiene que ver con persistir los datos, porque de eso se encarga Active Record. Bueno, lo que tenemos que primero conocer acerca de lo que tiene que ver con las convenciones es que Active Record asume que la clase es en singular y las tablas son en minúscula y plural. Es decir, que para lo que son objetos vamos a usar singular y sintaxis camel case, mientras que para las tablas vamos a usar pluralizaciones de los singulares de las clases y notación snake case. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo la clase product, voy a tener la tabla products. Entonces, fíjense cómo tenemos mayúscula y singular y minúscula plural. ¿Sí? Bueno, además lo que vamos a tener es, sin definir nada en la clase, para cada campo definido en la tabla, mágicamente vamos a tener un accessor para poder leer y para poder setear valores. Entonces, acá en la misma teoría tenemos un link que nos lleva a lo que sería la URL de, ¿cómo se llama? En GitHub, donde está la misma teoría, donde tenemos todos los ejemplos y donde justamente explicamos un poquitito cómo seguir el README por si ustedes lo quieren replicar en sus máquinas. Bueno, yo ese mismo código, como estoy proyectando la teoría, se los voy a mostrar. Aguárdenme que acá está la consola. Dame un segundo. Quiero ver porque tengo mil cosas abiertas. Cerramos esto. Bien, bueno, ahora una nueva y listo. Bueno, documentos, TLPC Ruby, ejemplos. Y acá estamos en ART y estamos en 00 introducción. Bien. Bueno, lo que estamos viendo arriba, lo que estamos viendo acá. Bueno, cambios no tengo en esta carpeta, así que no es un problema. Bien. Primero que nada, siempre es mirar el Gemfile, a ver qué es lo que tiene. Gemfile en este caso tiene Active Record, ¿sí? Y SQLite 3. ¿Por qué estas dos cosas? Porque, bueno, justamente lo que estamos viendo es que estamos usando Active Record con un driver. Generalmente vamos a ver esa combinación de cosas. Es decir, Active Record es lo que nos da la abstracción. Y en este caso SQLite 3 que nos da soporte para el motor que vamos a usar. En este caso, que no es un motor, es una implementación mediante librerías
de una base de datos basada en archivos. SQLite funciona de la misma forma que funciona Microsoft Access. Es interesante saber las distinciones entre los distintos motores. Para eso probablemente ustedes en base de datos seguramente hayan visto algunas de estas cuestiones. Un DRBMS, como puede ser MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, Sybase, bueno, los distintos motores, funcionan en modo cliente-servidor, manejan concurrencia, manejan transacciones. Cuando esto es un archivo, el programa que usa la base de datos de tipo SQLite, como Access, es quien maneja todas estas cosas. Entonces no tenés concurrencia, las transacciones no son tan seguras ni atómicas como un DRBMS. Y bueno, esas son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando elige un motor. SQLite no se usa para producción, se usa para aplicaciones que se usan en modo monousuario. Por ahí tiene sentido ver aplicaciones que utilizan SQLite siendo usadas por un web server, pero que funciona solamente con usuarios, como les decía, o por ahí en aplicaciones de un celular. Justamente son bases de datos muy chiquititas y es una estructura que la misma librería manipula. Entonces, habiendo dicho eso, vamos al ejemplo. Primero instalamos las dependencias, que yo ya las tengo instaladas, y después tenemos que crear una base de datos. Acá la base de datos la vamos a crear en el directorio tmp, y para eso usamos el comando SQLite, que es una dependencia del sistema operativo. Yo tengo instalado SQLite en mi máquina, y eso me va a crear un archivo. Perdón. No tengo nada creado, así es como con .help ven la ayuda. Y la ayuda es bastante escueta, no tiene muchos comandos, son estos que vemos acá. Por ahí les parecen bastante, pero son pocos. En general, acá con .esquema veríamos qué tablas tenemos creadas. No hay ninguna base de datos, así que lo que vamos a hacer es crear una base de datos a mano. Para crear una base de datos, ejecutamos este comando, que lo único que hace es crear una tabla que se llama products. Entonces ahora si pongo esquema, veo la tabla creada, ¿sí? Que antes me daba vacío. Si se fijan acá arriba, cuando pusimos esquema, ¿dónde fue que lo hice? Bueno, en algún lugar acá en el medio lo hice. Acá cuando ejecuté acá, el esquema me dio vacío, por eso no vimos nada. Ahora vemos que cuando ponemos esquema vemos la única tabla que tenemos, ¿sí? Bueno, y ahora lo que hacemos es insertar en esa tabla, dos productos, pelotas y botines. Yo que soy menos futbolero que nadie, no sé por qué puse un ejemplo con pelotas y botines. En este caso tenemos dos elementos, y hago un select asterisco from products. Vemos que tenemos el ID 1 para pelota y el ID 2 para botines. Bueno. Entonces vamos a ver el programa principal, qué es lo que hace, cómo funciona y qué uso hacemos de las cosas que nos permiten usar justamente la conexión a la base de datos. Bien, entonces ya tenemos una base de datos con datos y vemos cómo integramos nuestro programa. Nuestro programa entonces tiene un programa principal que es main, y acá vemos que usamos require bundle, a bundle le decimos require. Y esto lo que hacía, no sé si recuerdan, era decirle a Bundler que requiera por nosotros todos los, ¿cómo se llama? Las dependencias que están incluidas en el Shapefile. Después lo que hacemos nosotros en require relative es incluir a nuestra clase product, que en este caso vamos a ver qué es lo que tiene. Estamos abriendo el archivo. Y acá vemos que nuestra clase product es una sola línea. Si bien tiene dos líneas, la segunda línea está al pedo. Ahí vemos que la clase product hereda Active Record Base y la cerramos. O sea que es una clase que solamente la creamos para que diga que es su clase Active Record Base, porque de esa forma heredamos todo el comportamiento que a nosotros nos conviene para poder interactuar justamente con la base de datos. Y después lo que vemos acá es que estamos usando Active Record Base y le decimos que establezca una conexión usando un adaptador, que en este caso es el SQLite 3. Y le decimos que la base de datos es un valor que se obtiene desde una variable de ambiente. Acá lo que estamos haciendo es viendo que nuestra aplicación es parametrizable desde una variable de ambiente. Yo acá lo que le digo es que si está seteada dbname, utilice la base de datos mencionada por dbname, o si no, que use tmp/sampledb.
como ya vimos, voy a salir de acá, el ejemplo está en tmp sampledb, pero yo como quiero que esto no funcione así, vamos a moverlo a otro lugar, barra tmp, ejemplo ruby.db, justamente para que no siga el estándar acá en main.db, que no funcione de entrada. O sea que si yo corro este programa, abrir esta base de datos mencionada por barra tmp sampledb, que es el valor que estaría seteado porque yo dbname no la seteé. ¿Qué debería pasar para ustedes cuando trate de abrir esta base de datos y recorrer todos los productos? Romperse aquí en la base de datos. Fallar porque no se puede conectar. Exactamente, el programa va a fallar porque no se puede conectar. Debería tener una excepción, que es lo que esperamos que suceda. Entonces, vamos a salir y vamos a probar nuestro programa. Entonces, Ruby, mainRB. Y acá vemos que sí, un error feo, pero que a la larga, cuando vemos lo que sucede, es que, bueno, toda la traza acá nos dice que no such table products, o sea, no encontró la tabla productos en ese archivo. Bien. Bueno, vamos a probar si le mandamos dbname igual a barra tmp, y yo le he puesto ejemplo Ruby, si no me equivoco, y lo probamos, y ahora sí, nuestro programa funciona perfectamente. Bueno, logró abrir la tabla de productos, pero ¿cómo funcionó? Vamos a mirar de vuelta al main, porque lo pasamos medio desapercibido. Vemos que Active Record me está dando la posibilidad de, a una tabla, que en este caso es product, en singular, le puedo decir all, y eso me trae todos los registros de esa tabla. Y después uso un iterador, como usábamos el each con un arreglo, para lo cual entendemos que el each lo que va a hacer es hidratar en este bloque la variable product con cada uno de los elementos, que es una fila de nuestra tabla de productos. Entonces, con product all each lo que hacemos es setear la variable product y lo que mandamos es a imprimir product name. Si yo le sacara el name, hiciera esto, me imprime cada uno de los objetos de tipo product donde tengo el ID y el nombre, pero bueno, por ahí no es lo más elegante de imprimir, ¿no? Entonces lo dejamos con name, como estaba originalmente, ¿sí? Bueno, no sé si ven, digamos, el potencial de la cero configuración, o sea, no hay ninguna configuración más que indicar. Sí, exactamente, es un ORM. Bueno, como pueden ver, la configuración es prácticamente nula. Lo único que hicimos es indicar el archivo donde se abrió. Creamos una clase, product, que en realidad es hereda de Active Record Base, y nada más. En ningún lugar se dijo el mapeo de campos y nada. No hay nada por el estilo en la definición de esto. Infirió de alguna forma Active Record todo. Y fue bastante transparente, ¿no? No hicimos nada. O sea, el código es bastante simple, son estos dos archivos. Es el main y el main, que es este, y el product, que es este. Cero configuración. En ningún lugar se indica un mapeo de que la tabla producto tiene tantos campos y que ese campo es nombre. Solo se dio cuenta, no toqué nada. ¿Sí? Bien. Bueno, las convenciones de nombres. Vamos a empezar por esto. Los nombres de las clases se pluralizan para encontrar las tablas. Esto lo dijimos hoy, es un cachito. Book se mapea a books. El mecanismo de pluralización puede tanto pluralizar como singularizar palabras regulares como irregulares. Cuando un modelo utiliza más de una palabra, las clases utilizan camel case y las tablas snake case. Por ejemplo, ahí vemos book club terminaría mapeándose a book clubs. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos de cómo funciona el modelo barra clase respecto de la tabla barra esquema, siguiendo las convenciones. Es decir, yo no tengo, o sea, si sigo las convenciones así, sé inglés y sé el plural de algunas palabras, ¿no? Que no siempre
coinciden con agregar una S atrás del singular, todo va a funcionar perfectamente. Entonces, por ejemplo, para post, la tabla va a ser posts, para line item va a ser line items con snake case, para deer va a ser deers, para mouse va a ser mice, para person va a ser people. Entonces, acá vemos que hay una lógica bastante fuerte puesta en seguir convenciones y que mantengan la expresividad en todo momento. Entonces, esto es posible gracias a Active Support Inflectors. Entonces, uno se instala la gema de Active Support, uno puede probar esto. Ahí yo estoy en lo que inicié fue esto no sé si lo han usado alguna vez, es IRB, diciendo que requiero cuando cargo el IRB. Entonces acá estoy diciendo que quiero cargar de Active Support absolutamente todas las librerías de Active Support. Bueno, acá lo que vamos a ver es que yo puedo directamente hacer esto, que es el ejemplo. Copié de más, como siempre. Y ahora me comí el espacio, ¿no? Ahí. Ahí está. Para person es people. Para mouse es mice. ¿Sí? Hay palabras raras. Por ejemplo, cuando uno pone en castellano, pones persona y te dice personas, anda bien, ¿no? Vos decís quit. Y cuando son palabras que no conoce dentro de lo que es digamos, la pluralización, le haré una S básicamente, pero lo cierto es que palabras en inglés las pluraliza bien la mayor parte de ellas. Bien. Bueno, estas convenciones se utilizan también para las columnas de las tablas dependiendo del propósito de las columnas, entonces también tiene sentido empezar a pensar qué nombres tienen las columnas. Y acá yo, previamente a trabajar con Active Record, ¿no? Me pasaba que ya trabajando con Symfony, había alguna serie de estandarizaciones, uno las podía cambiar, pero casi que una buena práctica era pensar que el ID de cualquier tabla es el ID. Para mucha gente que sigue otras convenciones, el ID de la tabla que sería, por ejemplo, people, sería person ID. O People ID, digamos, depende cómo lo quieran hacer. A mí siempre me gustó que cualquier tabla tenga el identificador con el campo que se llame ID y no de otra forma. Así que bueno, vamos a ver que hay distintas convenciones. Entonces, por un lado tenemos claves foráneas que habla de que deben llamarse de la siguiente forma: nombre en singular de la tabla remota, es decir, cuando yo quiero tener una clave foránea, eso significa de que tengo una persona que tiene mascotas. Yo tengo la tabla people que tiene, por ejemplo, un pet. O sea, entonces en esa tabla tengo el pet ID, por poner un ejemplo. Entonces el nombre de cada fila tiene que tener el nombre de la tabla remota en singular con _ID. Esa es la convención para las claves foráneas. Es el singular _ID. Porque generalmente uno referencia a una única entidad de la tabla remota. Si la relación es uno a muchos, el que tiene el ID es del lado de los muchos hacia un 1. Entonces siempre la relación es de ese lado que tenemos muchos a 1, y por eso con _ID. Las claves primarias, por defecto, Active Record utilizará una columna de tipo entero llamada ID como clave primaria. Cuando son migraciones de Active Record, todavía no las vimos, pero ya nos vamos adelantando. Para crear las tablas, esa columna va a ser creada de forma automática. Después tenemos otro campo que es Created At, y esa columna automáticamente va a setear la fecha y la hora cuando el registro se crea. En la Updated At, la columna va a ser alterada cuando el registro se actualiza. Y Log Version se utiliza para lo que se llama Optimistic Locking. Ahora voy a hablar de lo que es Optimistic Locking. Y Type es utilizado para lo que es Single Table Inheritance, es decir, para manejar herencias. Lo importante, bueno, Log Version ahora hablo, pero Type es un campo que a veces solemos usar mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos tablas que tienen el campo Type para justamente especificar qué tipo de entidad, qué tipo de registro. Bueno, entonces, esto es por ahí es muy fuerte que se llame Type. Porque uno suele usar el campo Type.
Entonces, ahora yo se los digo, como siempre explico cualquier temática, ahora estoy hablando de Ruby, pero cuando hablo de cualquier temática, estas son las cosas que yo digo, ustedes se las tienen que grabar a fuego en alguna parte de su cerebro, que el registro en algún lugar de su ser les quede grabado a fuego. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a desarrollar, si se olvidan de este hecho tan pavote como es que justamente el campo de una tabla no se llame type, o si se llama type, que sepan que es un nombre reservado por Active Record, eh, bueno, la solución al problema que van a tener a futuro va a estar justamente en volver a leer esta parte. Entonces, recuerden que type es un nombre que Active Record reserva, entonces tengan cuidado con ese nombre de campo, traten de evitarlo. En todo caso, por ejemplo, si tienen una persona que tienen que tener type, por si va a ser, yo sé, alumno o algo por el estilo, pongan en vez de type kind o person type o algún prefijo que desambigüe justamente la problemática de que type ya es un campo reservado. Igualmente, para lo que lo usa Active Record, podrían ustedes romper la convención y decir que se llama de otra forma, pero sepan que a veces usar type trae problemas. ¿Sí? No, eso es simplemente una aclaración. Y para que tal vez no recuerden esto que les dije de guardárselo en alguna parte de su cabeza, de su ser, esto termine siendo un recordatorio de esto que estoy diciendo para el día que tengan un problema, digan, pero para, ¿no he hecho algo este profesor que tenía que ver type con, bueno, por ahí se acuerdan por eso que les estoy diciendo ahora. Bueno, ¿y qué es log version? Bueno, esto por ahí es difícil de explicar, pero a ver, yo les voy a preguntar lo siguiente. Tenemos un motor de base de datos carísimo. Compramos Oracle porque soy gerente y como muchos gerentes dicen, no quiero asumir el costo de que se rompa todo, pagarlo yo y por lo menos tener a alguien a quien echarle la culpa. Muchas decisiones de por qué utilizar motores pagos y no usar productos open source a veces tienen que ver con bueno, esto de deslindarse de determinadas responsabilidades cuando uno tiene que hacer justamente la gestión de una base de datos o un motor. Bueno, imaginemos que tenemos resuelto eso. Tenemos un super mega motor recontra seguro, ¿no? Que soporta transacciones atómicas, soporta concurrencia, todos los problemas, ¿no? Ahora yo levanto una aplicación web, ¿no? Voy a hacer una aplicación web que gestiona contactos, o sea, una agenda de contactos, como los contactos de Gmail, ¿sí? ¿Me vienen siguiendo con la idea? Pero en vez de ser los contactos míos, los contactos de mi usuario, es una agenda de contactos porque somos todos secretarios de alguien muy importante que tiene una agenda muy voluminosa. Somos los secretarios del presidente de la nación. Entonces estamos gestionando su agenda y la tenemos que pasar en limpio. Y de repente yo doy de alta un contacto, por ejemplo, el contacto del ministro de, no sé, del jefe de ministros, y justamente cuando termino de cargar su teléfono, voy a grabar y justo cuando voy a grabar me dan ganas de ir al baño a hacer pis. Entonces me levanto de la máquina y otra persona agarra y ve el contacto que ya existía y yo había cargado los datos que yo tenía en mi poder, pero justamente esta persona ve que estaba mal cargado el teléfono, ¿no? Pero yo lo que modifiqué fue la dirección. Entonces los dos abrimos el mismo registro porque los dos fuimos a editar la misma persona, el mismo contacto, y yo modifiqué la dirección, pero antes de grabar me fui al baño. La otra persona lo que hizo fue modificar el teléfono porque vio que estaba mal y grabó. Grabó y cambió el teléfono, ¿no? Ahora yo vuelvo del baño y digo listo. Me olvidé de grabar, pongo de guardar. ¿Alguien ve un potencial problema con eso que dije? Le pisé la información. ¿Alguien no entendió eso que dije, el ejemplo que puse? ¿Todos lo entendieron? Bueno, si nadie tuvo problemas para entenderlo, genial. Así que avanzamos. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema?
¿Se les ocurre una forma de solucionarlo? ¿Y cómo controlamos que no haya otro modificando? Git no tiene absolutamente nada que ver, porque estamos hablando de motores de base de datos. No tiene nada que ver con esto. Con alguna marca de que fue modificado. Bueno, a mí cuando me tiraron este problema, la verdad que me tiraron el mundo abajo. No se me ocurrió una solución viable, fácil. Pensé montones de cosas y la solución es más pavota de lo que se imaginan. Estoy esperando porque están escribiendo, no quiero... La pausa dramática, sí. Bueno, yo vi algo de eso haciendo lo de las notas. Vi que a los archivos se les puede hacer un log cuando los abrís. Sí, pero eso es un archivo. Acá hablamos de base de datos re caras. Una que estoy pagando una licencia de $50.000 anuales. Un departamento, un monoambiente en algún lado. O sea, no me sirve eso. Bueno, ¿qué se hace con esto? Bueno, lo que se hace con las bases de datos para hacer esto, una solución. Está bueno leer esto de Optimistic Clocking porque los resuelven de una forma muy simple. Y es que cada fila, cada registro, lo que tiene es un log version. El log version es un número que se va incrementando cada vez que se modifica algo. Entonces, cuando yo abro el registro, lo que hago es me traigo todo el registro a editar con el log version. Entonces, el log version, por ejemplo, tiene el 1. Por alguna razón, habíamos dicho que Juan y María, por poner un ejemplo, Juan es el que se fue a hacer pis, abrieron la versión 2. Los dos en la misma versión. Pero cuando María guardó la versión 2 generando internamente por Active Record, lo que termina haciendo es guardando la versión 3. Cuando Juan trate de guardar la versión 2 y en la base de datos esté la 3, me va a decir, wait. Hay un problema de versiones, o sea, vos me estás mandando para guardar la versión 2, pero ya está la 3. Entonces lo que hace Active Record me deniega, o sea, no me va a permitir guardar y me va a generar un error donde me dice cuál es el archivo que yo mandé, o sea, cuál es el registro que yo estoy queriendo guardar respecto del que tengo guardado. Y me va a permitir tener dos objetos, el nuevo y el viejo, y hacer un diff para poder mostrar cuál diferencias en una aplicación, ¿sí? Una forma interesante de mostrarles esto es justamente con Redmine. Redmine es un producto hecho en Ruby on Rails que usa Active Record y usa Optimistic Clocking. Entonces está interesante ver qué sucede con ese producto. No, Git usa otra lógica, no tiene nada que ver con esto. Bueno, vamos a abrir, les muestro un ejemplo con Redmine. Este es un Redmine de la empresa nuestra. Vamos a verlo y vamos a justamente ver cómo funciona esto dentro de Redmine. De ver las diferencias. Eso como lo quieras implementar, pero en realidad, sí, acá, o sea, es mostrar diferencias. A ver, Git no muestra las diferencias, el que nos muestra es diff, el comando diff, no es git. Acá hay un problema como que el mundo pasa a ser git, no, el comando diff muestra diferencias. Yo sí tengo acá un archivo que es /tmp prueba, que dice hola, y tengo otro archivo que se llama prueba1 que dice hola, y comparo las diferencias entre ambos archivos. Veo las diferencias, que las puedo ver de distintas formas, y esto es lo que muestra Git. Pero bueno, en realidad, si vos querés hacer una comparativa de dos objetos distintos, podés hacer algo tipo lo que hace GitLab, GitHub, Git algo,
mostrando las diferencias como puedas mostrar diferencias de dos objetos que tienen estructuras totalmente distintas. Acá les voy a mostrar porque está interesante ver el ejemplito. Ahora vamos a mesa de ayuda. Acá voy a crear un ejemplo de prueba, nueva petición, y voy a poner prueba a eliminar, ¿sí? Con un asunto que sea la. Listo. La cuestión es que yo puedo tener esto, puedo poner modificar y puedo acá abrir, yo ahí lo puse modificar nada más, pero a su vez voy a abrir en otra consola este mismo ticket y voy a poner, a ver, yo acá le quiero poner en cancelada, por ejemplo, y a ver, acá vamos a poner modificar y acá le voy a poner en resuelta con algo. A ver. Entonces acá yo guardé, los dos abrieron la misma versión. Bueno. Y a ver ahora si yo acá pongo, a ver ahí, bueno, acá ya hice cagada, no me sirve. Vamos a poner modificar. Voy a poner de vuelta a modificar. Justamente fui a modificar un campo que me pide otro cosa. Reiniciar la consola, poner salí y volví a entrar porque sí, a veces que cambian de pantalla puede pasar eso. A ver, acá le voy a cambiar para eliminar así y acá le voy a poner prioridad alta, por ejemplo. Esto modificó y acá cuando trato de modificar algo que ya modificó alguien me dice acá, la petición ha sido actualizada por otro usuario mientras la editaba. ¿Sí? Y me dice, ¿qué cambió el otro usuario y qué cambio yo? Como para ver qué quiero hacer. ¿Sí? Entonces me da la posibilidad de aplicar mis campos de todas formas, descartar todos mis cambios y mostrar de nuevo. O sea, es como que uno tiene distintas formas de atacar el problema, pero esto es lo de Optimistic Locking. ¿Se entiende? O sea, dos personas actualizando el mismo registro. Cuando una persona modifica, los dos abren al mismo tiempo el mismo registro, ¿no? Y tienen la misma versión. Uno guarda y el otro va a guardar la misma versión, me tira este error. Cuando los dos modifican cosas diferentes, ¿ven? ¿Se entiende la idea? Fíjense que acá no me muestra un div como decían, tipo git, pero en algún producto hemos hecho eso que te muestra las diferencias entre uno y otro. Bueno, era más que nada mostrarles cuál es la filosofía detrás de esto del Optimistic Locking. Y es una solución muy simple para la problemática en sí. Bueno, acá le voy a descartar, mostrar de vuelta y acá lo que puedo hacer es borrar la miércoles esto porque esto es basura. Listo. Adiós, chau, adiós. Bueno, entonces, vimos todos los campos que tienen un significado importante en lo que tiene que ver las convenciones de los campos, createDat, updateDat, lockVersion, type. También vimos antes ID y el nombre de la tabla remota _ID. ¿Sí? Después tenemos otro más que es Association Name Type. O sea, como tenemos la posibilidad de tener, digamos, un pet ID, ¿sí? Existe la posibilidad de tener objetos que sean relaciones polimórficas. Una relación polimórfica es el caso que uno, por ejemplo, podría tener un blog, ¿no? Que tenga artículos y que los artículos tengan una foto que representa el artículo, imagínense, ¿no? Pero además el autor que escribe en los artículos podría tener una foto distinta. A ver, por ejemplo, si yo voy a escribir un artículo acerca de Active Record, podría poner una foto que represente al artículo de Active Record, que por ahí podría ser una base de datos, por ejemplo, el dibujo de un motorcito. O otro artículo acerca de Ruby, que tenga el logo Ruby. Y yo tengo una foto. Entonces podríamos pensar que tengo una tabla que es de fotos, ¿no? De imágenes si queremos, que tiene referencia al quien la usó. ¿Sí? Imagínense que la foto puede saber quién la usó. Ahora, una foto puede ser usada por un artículo o por un autor. Son dos entidades separadas, distintas. ¿Entienden el ejemplo?
O sea, podría pensar que dentro de una foto tenga un o article ID o un author ID. ¿Me siguen con el ejemplo? Bueno, pero lo que no está prolijo de eso es que tenga justamente dos campos y yo use el que me sirva. O sea, prolijo es una solución, pero bueno, podría tener el campo author ID y lo que dije recién era article ID. Pero en vez de eso puedo tener uno que sea related, por ejemplo, _ID. Y si fuera related ID, yo tendría que poder inferir cuál es el tipo de la asociación relacionada. Entonces yo podría tener related ID y related type. Y related type me dice si es el ID que estoy yendo a buscar corresponde a un autor o a un artículo. Entonces lo que se puede hacer con Active Record, que ya lo vamos a ver más adelante, es tener asociaciones polimórficas, que sería entonces que una foto pueda obtener un objeto de tipo related, se llama el campo, y cuando vos lo traes, o te trae o un autor o un artículo, dependiendo de cómo sea esa relación. ¿Sí? Me permite tener asociaciones polimórficas, se llaman. Matías está por decir, Terras un discriminante sería. Claro, en realidad te permite tener relaciones que pueden ser de más de un tipo diferente. Bueno, y otra convención más es que las tablas que tienen las relaciones de uno a muchos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos de vuelta una persona, ¿no? Que puede tener mascotas, dijimos que la mascota tiene la ID de la persona, pero una persona puede tener muchas mascotas, ¿sí? Entonces, está claro que la mascota es quien tiene la relación person ID, o sea, el singular del dueño _ID. Ahora, del lado del muchos, es decir, la persona que tiene mascotas, puede definir un campo que se llame pets, en plural, _count, y cada vez que yo agrego una nueva mascota, o que elimino una mascota de esa persona, o sea, cada vez que adopto una nueva mascota, o cada vez que, si es una mascota de paso, la logra ubicar en algún lado, podría decrementar la cantidad o incrementar la cantidad cuando tiene una nueva mascota, ¿sí? Entonces se usa para cachear y no tener que hacer un count cada vez que quiero conocer la cantidad de mascotas. Entonces es una forma de agregar un campo lógico calculado, digamos, que tiene que ver, calculado, que termina persistiéndose en el campo count cada vez que yo agrego o quito elementos. Siempre y cuando me maneje con Active Record, esto va a andar bien. Si yo agrego elementos desde la base de datos, esto obviamente que no se actualice y no funciona. ¿Sí? O sea, hay contextos donde no tiene sentido si se va a usar por otra herramienta, ¿no? Que inserta mascotas, pierdo el uso de esta cuestión programática que gestiona Active Record. Bien. Bueno, un ejemplo más completo. Vamos a ver si acá me empecé a preguntar algo. ¿Se pierde la redundancia? ¿En qué sentido? No entendí la... Sí, en realidad a mí siempre me da un poco de cosa usar estas cosas que son vicios de un framework, digamos. Esto es como cuando vos te casás con un motor y empiezas a usar cosas que te ofrece el motor. O sea, si digamos, la aplicación va a estar pensada para funcionar siempre con Ruby on Rails, bienvenido usar estas cosas. Estas cosas sería esta caché, digamos. Sucede que, bueno, si haces algo manual, tenés que tener en cuenta eso. A mí me da un poco de miedo no considerar todos estos efectos laterales, digamos. Entonces, claro, cuando vas a actualizar por distintos lugares, es difícil sentir que este código es seguro, digamos. Pero bueno, si tu aplicación está bastante acotada y realmente te resuelve algo, sí, está bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo un poquitito más completo que el que ya vimos. El ejemplo que vimos fue un ejemplo bastante simple, un ejemplo que mostraba el uso de un producto muy, muy pavote, donde listaba simplemente los productos. Ahora vamos a agregar un par de cosas más. Vamos a ver un ejemplito muy, muy simple donde agregamos STI, es decir, herencia.
Para ello la superclase debe tener un campo type, es decir que, bueno, acá me quedó un paréntesis medio mal, se podría arreglar. Y en realidad lo que vamos a ver es que vamos a tener, por ejemplo, una superclase que tiene, digamos, la clase product podría ser la que tiene el tipo, y después tendríamos subclases de type simplemente heredando la clase product, que la clase es la que se guarda dentro de type. Ahora lo vamos a ver en funcionamiento para entenderlo un poco mejor. Vamos a activar los logs de Active Record para ver todo lo que sucede cuando operamos con Active Record. Justamente acerca de los logs es algo que no nos enseñan mucho en la carrera. Más o menos los leemos porque es algo que los frameworks nos ofrecen. Pero es interesante, y lo vamos a ver más adelante en Rails, que los logs son parte fundamental, e incluso cuando uno termina poniendo cosas en producción es muy importante entender cómo funcionan los loggers en cualquier framework, no solamente en Active Record, porque estos son conceptos más bien generales más que de Active Record y de Rails y lo que fuera. Pero acá vamos a activar el logger para estar viendo qué consulta se ejecuta a nivel SQL. Vamos a mostrar además el uso de la caché que estuvimos viendo de la asociación recién, justamente la que hablamos recién acerca de consistencia barra redundancia. Justamente con esto de el plural _count, y agregando un modificador a la asociación belongs to llamado counter cache true para poder dar soporte a esto. Entonces vamos a ver cómo se usa todo esto que estuvimos viendo para entender un poco cómo se integra Active Record con estas convenciones que tienen que estar en las tablas y cómo empieza todo a, todo confluye en un ejemplo concreto de cómo todo esto se pone en práctica, ¿sí? Bueno, entonces vamos al ejemplo. Acá estamos en GitHub. Bueno, el ejemplo con Active Record en este caso mostraremos entonces cómo habilitamos los logs de Active Record, así como además utilizar Single Table Inheritance o STI para la clase Product. Luego se mostrará además cómo es posible llevar la cantidad de objetos asociados en ítem usando una característica de caché propia de Active Record. Entonces la base de datos también la creamos en SQLite, en SampleDB. Hoy habíamos movido de SampleDB a otro lugar, o sea que vamos a poder usarla. No existe SampleDB /tmp SampleDB, si existe, bueno, la borramos a la miércoles y creamos la base. Bien. Bueno, entonces acá lo que hacemos es creamos la tabla. Fíjense que acá tenemos ítem, ID, que es el primary key autoincremental, name, parchar de 255, type, parchar de 255, items, count, es un integer. El plural de la tabla de referencia, o sea, un producto va a tener varios ítems, el ítem va a tener el product ID. Entonces, para poder implementar el caché teníamos que tener el plural de la tabla que se integra con nosotros, de uno a muchos, _count. Después abajo creamos la tabla items que tiene siempre en plural, la clase va a ser item singular, tiene el ID, tiene el name y tiene el product ID para establecer la relación entre el ítem o sea, un ítem va a tener un product ID, pero un product va a tener n ítems. Entonces después insertamos en product pelota y botines. No insertamos ningún ítem a priori, te podemos ver cómo se insertan desde otro lugar. Bueno, creamos esto. Perfecto. Select asterisco from products. Tenemos de vuelta pelota, botines, pero los tipos están todos en null, en nil, no tenemos nada. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer la aplicación. La aplicación ahora estoy en el mismo lugar de hoy, yo sigo haciendo lo mismo. Vamos acá, qué tonto. Ahí tengo otro ejemplo. Acá estoy, ahora sí. Fíjense que primero que nada estoy creando en Active Record Base Logger, le estoy seteando un logger new. A ese logger le estoy diciendo que logue en stdout. Es decir, que stdout, ¿todos saben lo que es stdout?
Bueno, stdout ¿no saben lo que es la salida estándar? ¿No lo vieron en sistemas operativos? A los que han dicho que no, les pregunto si lo han visto en... Sí, stdout. Si lo han visto en sistemas operativos o en otra materia, ¿no? ¿No les han hablado de la salida estándar? Bueno, se los vuelvo a explicar acá. Yo cuando explico en C, ¿alguno cursó C conmigo? Bueno, yo los que cursan C conmigo les rompo la cabeza con stdout, stdin y stder. Bien, porque yo por ahí hago mucho hincapié en eso, por ahí asumo eso. Bueno, vamos a entender un poquitito qué es eso, esto de stdin, stdout y stder. Primero que nada, muy cortito, yo cuando escribo, la pantalla no es necesariamente el stdout, es un lugar donde ahora vemos la salida estándar. Pero yo acá, por ejemplo, estoy viendo la salida estándar cuando hago ls en la pantalla, ls está tirando toda la salida estándar. Pero acá yo estoy redirigiendo la salida estándar, por ejemplo, en un archivo que se llama salida. Entonces ya no tiro nada en la salida estándar y cuando hago un cat de tmp salida, lo que muestro es la salida estándar que la redirigí a un archivo. Entonces, cuando uno termina redirigiendo la salida estándar es como que la puede encauzar hacia distintos lugares. Ahora, si yo hago un ls de, como hice hoy, ¿no? De este directorio, y además de un directorio que no existe, acá veo un error. Este error que está acá es algo que me lo está mostrando también lo que pareciera ser la salida estándar. Sin embargo, cuando yo redirijo la salida a tmp salida, veo que en tmp salida tengo la salida estándar, pero el error que vimos me lo sigue mostrando en pantalla. Y eso es porque el error estándar me lo está mostrando en pantalla, pero puede ir a otro lugar. Y acá con 2 mayor barra tmp salida -r tiro el error en otro lugar. Entonces me fijo que acá tengo el error. O sea, el stdout y stder son dos dispositivos de salida, son archivos de salida que en general no se pueden abrir, que están siempre a disposición y que en general se los asocia con la pantalla. Pero los dispositivos, no todos los dispositivos tienen pantalla. ¿Por qué? Porque, a ver, acá estamos viendo esta consola que están viendo en pantalla ustedes, es una consola, pero yo acá abro otra consola, y si yo acá hago un ls, no aparecen todas las consolas, aparece en una consola, ¿no? Y ahí empieza el concepto de que la salida estándar está asociada a una terminal, la terminal que esté usando. Yo si acá hago un ls, la salida de este ls tiene su propia salida estándar. Empezamos a ver que cada proceso tiene su propia salida estándar. Pero a su vez, si empezamos a pensar también en dispositivos, como puede llegar a ser ustedes todos, bueno, no sé si todos para finalizar, pero imagino que conocen un access point, deben tener un access point, y habrá alguna vez por ahí han configurado un access point o un router de estos que dan internet a toda su casa y que se configuran desde una página web. ¿Entienden lo que digo en eso? Y ese routercito, PC router o digamos wireless router o lo que fuere, ¿tiene una pantalla? ¿Tiene para enchufar el monitor? No, o sea que la salida estándar en esos casos termina siendo de alguna forma algún archivo donde los logs deben estar, o incluso podríamos pensar que todo se reduce a la web, donde es un socket y todo pasa por ese socket y punto. Entonces lo que quiero que se entienda
Pero hacer un SSH no es más que abrir una terminal más. O sea, hacer SSH es conectarse remotamente a una terminal, que es lo mismo que abrir una de estas terminales. O sea, a la larga termina pasando esto. Lo que quiero que entiendan es que la salida estándar y el error estándar terminan siendo archivos que uno puede redirigir y que a veces se ven como la pantalla, pero no necesariamente la pantalla o la impresora o algo por el estilo. Y los podemos redirigir. Con mayor redirigimos la salida estándar, stdout. Con 2 mayor redirigimos el error estándar. Y tenemos stdin, que a veces pareciera ser la entrada estándar, que siempre la asociamos con el teclado. Entonces yo, por ejemplo, en esta otra consola, ¿sí?, podría hacer un cat. Cat, lo que yo escriba en mi teclado me lo escupe en pantalla. Pero yo podría decir que la entrada estándar me la redirija de un archivo. Y por ejemplo, en este caso, lo que está haciendo es leer, no de teclado, sino leer de un archivo e imprimir en la salida estándar. O sea que si yo hago algo así, lo que estoy haciendo es, en vez de leer del teclado, leo de un archivo y la salida, en vez de mostrarla en pantalla, la muestro en otro archivo. O sea que de esa forma lo que acabo de hacer es lo mismo que el comando copy. O sea, redirigiendo la entrada estándar y la salida estándar, logré implementar un copy con el comando cat. Ni hablar de que yo con cat de un dispositivo, como por ejemplo puede ser /dev cd-rom, puedo tirar en /tmp una iso.img y de esa forma poder generar quemar un CD en el sentido de bajar la ISO a un archivo. Entonces, lo mismo con el disco rígido, o sea, podríamos crear una copia del disco rígido completa o de un pendrive en un archivo .img, que es un file system como archivo, ¿sí? Bueno, habiendo dicho eso, creo que, no sé si se entendió un poco lo que es la salida estándar, el error estándar y la entrada estándar. Son 3 archivos que no se abren, no se cierran, siempre están abiertos, no siempre es la pantalla, sino que es la pantalla de la consola o de la terminal que estén laburando, y que uno lo puede derivar, lo puede reenviar, redirigir. ¿Sí? Es un poco la idea. ¿Se entiende? Bueno, acá lo que estamos diciendo entonces es que los logs de todo lo que es Active Record lo imprima en la pantalla o en lo que se considere stdout en ese contexto. En este caso va a ser la misma terminal, lo imprime en pantalla, pero podría haber sido un archivo. Yo le podría mandar un archivo en vez de esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que antes. Fíjense que ahora lo que hacemos es abrimos la base de datos SampleDB y lo que hacemos es iterar sobre todos los productos y para cada uno ahora imprimir la clase del producto, el nombre del producto, cuántos items count tiene tu i. El items count es el campo que cachea la cantidad de ítems. Y lo que hacemos cuando terminamos es al último de los productos que tenemos, que creo que eran botines, porque agregamos pelota y después botines, bueno, no me acuerdo cómo era el orden, le vamos a agregar un nuevo ítem. O sea que cada vez que ejecute el programa debería ver que el último de los productos debería tener un ítem más después de cada ejecución. ¿Se entiende? Por otro lado, en product lo que tenemos es la clase product que dice has many items. Esa es la forma de decirle al producto que tiene muchos ítems. Y creamos 2 subclases de product, uno que se llama product A y otro product B, para hacer algunas pruebitas después con STI, que tiene que ver esto de Single Table Inheritance, ¿sí? Vamos a abrir la tabla ítem porque también tuvimos que crear al ítem. El ítem hereda Active Record y fíjense que lo que le decimos es que un ítem pertenece a un product, o sea, belongs to product, es que tiene una relación con un producto. Y counter caché en true es para que justamente actualice la caché adentro de product cuando agrega un nuevo ítem. ¿Sí? Esa es toda la magia que uno tiene que hacer desde la perspectiva del ítem para que se incremente la caché del producto. ¿Sí? Y la magia que uno tiene que hacer del producto para poder acceder a los ítems es decir que un producto tiene muchos ítems. ¿Sí? Estas son cosas que vamos a verlas más adelante cuando veamos asociaciones de Active Record. ¿Me siguen con el ejemplo hasta acá?
Bueno, vamos a probarlo. Lo probamos y vemos que acá se entremezcla la salida estándar con todo, ¿sí? Pero lo cierto es que nosotros imprimimos, la parte importante que imprimimos es la que está acá. Y estamos en modo debug. Como estamos en modo debug, nos imprime todos estos mensajes que son molestos. Después vamos a ver que a un logger le vamos a poder setear el nivel para que no loguee todo en modo debug. O sea, uno podría decir que estoy en modo info y todo lo que estamos viendo acá, el debug, no se vería. Pero es cierto que es interesante porque nuestro programa lo que hace es un product all each. Entonces, lo que entendemos que sucede en ese caso es que cuando le decimos product all each, lo que está haciendo es un select asterisco from products. Y eso hace que yo pueda imprimir cada uno de los productos como la clase, dos puntos, el nombre, entre paréntesis la cantidad de ítems. Y después, cuando yo le digo que al último le quiero insertar un nuevo ítem, yo he hecho un product last items create, algo así. Vamos a ver, de vuelta hacemos un cat de main, así lo vemos bien. Product last items, o sea que esto del último producto me trae todos los ítems, y lo que le decimos a esa relación de ítems, que es como un arreglo si quisiéramos, o una colección de ítems, le decimos que cree uno nuevo con el nombre new item, ¿sí? Entonces eso se tradujo en hacer un select products from products order by product ID desk limit, y con limit 1 eso lo que hizo fue traer el último de los productos, y después cuando obtuvo el producto lo que hizo fue un insert into items name, y en product ID le mandó, fíjense que atrás vienen las parametrizaciones, que el product ID es el 2. O sea, terminó agregando en el segundo elemento un nuevo ítem. Listo, y después actualizó el items count, donde pone la cantidad más justamente la cantidad de ítems que tiene. Fíjense que si vuelvo a ejecutar nuestro programa, ahora imprime que tiene un ítem y nos vuelve a agregar otro ítem, y así sucesivamente vamos a ir viendo que se va agregando un ítem más, ¿sí? Lo que podemos hacer para que sea más cómodo ahora es comentar el logger para que no se vea más en pantalla esta parte y ver qué es lo que muestra. Y vemos que muestra solamente siempre que aparece un nuevo producto en botines, ¿sí? ¿Se entiende el ejemplo? Bueno. Y ahora lo que voy a hacer es entrar, vamos a probar STI, vamos a agregar un producto que sea tipo A y un producto que sea de tipo B. Para eso vamos a crear un producto, product A.create, y le damos un nombre, y product B.create y otro nombre. Uno se llama sample product A y sample product B. Fíjense cómo me conecto a la consola para cargar todo el ambiente. ¿Qué significa cargar el ambiente? Sería cargar exactamente lo mismo que veníamos ejecutando hasta ahora. Yo cargando main, ya dispongo Active Record con su configuración. Está bien, me va a imprimir algunas cosas, pero vamos a ver que justamente lo que hacemos acá es con "-i" es establecemos el directorio local a punto y le decimos que requiera a main.rb. Si yo no pusiera el "-i", lo que le va a pasar es que no va a encontrar a main. ¿Por qué? Porque lo voy a ir a buscar donde están las librerías de Ruby y no está main.rb. Cuando yo le digo "-i", así, lo que estoy diciendo es que agreguen la lista de directorios donde debería buscar a main.rb el directorio local, punto, ¿sí? Es relativo. Entonces así lo encuentra, carga, y fíjense que cuando carga ejecuta el programa porque main ejecuta lo que ya vimos que ejecuta. Ahora lo que vamos a probar nosotros es crear justamente estos dos productos, product A y product B. Entonces los probamos acá. Product A y product B. Fíjense que cuando yo dije product A.create, lo que termina haciendo es insert into product, name y type. Automáticamente setea type con el nombre de nuestra clase, que es product A, y en el caso de B es product B. Cuando volvemos a probar nuestro programa, después de haber hecho eso, vamos a sacar el logger porque realmente es muy molesto, y probamos Ruby main.rb, vemos que ahora
además de mostrarnos nuestros dos productos originales, que eran, ¿cómo se llama? Botines y pelotas, que eran de clase Product, ahora a Sample Product A y a Sample Product B vemos que les cargó el tipo, y cuando los hidrata los objetos, es decir, cuando hace un each sobre Product, cada elemento se instancia, se hidrata, siendo de la clase que debería ser. ¿Se entiende? ¿Todos lo ven al ejemplo? ¿Lo entienden o algo los confunde? Lo que hice fue crear dos elementos dentro. O sea, yo lo que pueden recordar es que acá en Product RB tengo dos subclases de Product que son subclase de Product A y Product B. Nada más. Lo que simplemente les quería mostrar es que yo, heredando de Product y teniendo en Product el campo Type, automáticamente lo que hace Ruby es, cuando yo guardo un producto de la clase Product A o Product B, me agrega el campo Type con la clase del producto, la clase del elemento que estoy agregando. Entonces yo, sin haber configurado nada, y el código del main, iterar sobre todos los productos, la tabla de productos ahora tiene productos de la clase Product, de la superclase, elementos de la subclase Product A y elementos de la subclase Product B. Y están todos mezclados, son, digamos, a la larga lo que tengo son distintos tipos de productos de distintas instancias, de distintas clases, pero como se guardan con el tipo, cuando Active Record los hidrata, o sea, cuando acá le decimos, iteramos sobre Product con Product All, como vemos acá, lo que vemos es que Product se termina instanciando como un elemento que es subclase de la clase almacenada en el campo Type. Eso es lo que les decía. ¿Se entiende ahí? ¿Mejor? Bien. Y por eso le decía que ahora cuando lo pruebo, además el último elemento que agregué es Product B, y por eso es que en él es el que se van agregando los elementos ahora. ¿Sí? Funciona todo igual, es la subclase. Bueno, ¿alguna duda más con esto? ¿Todos más o menos lo ven? Bueno, avanzamos. Bueno, CRUD. ¿Qué es CRUD? ¿Qué significa CRUD? Bueno, CRUD significa Create, Read, Update y Delete. Es lo que en criollo le decimos ABM, pero nos falta una letra más para que sea completa la comparación. ABM salta baja modificación, nos falta la recuperación. Sería RABM si queremos. Pero bueno, solemos decirle ABM a lo que CRUD significaría CRUD, digamos. Bueno, ¿por qué se habla de CRUD? Porque generalmente las operaciones que uno termina teniendo, ¿no?, en una aplicación son esas que recién dijimos. Digamos, lo que uno espera de un ORM generalmente es poder implementar estas letras, lo que sería CRUD. Entonces vamos por la creación. Bueno, los objetos de Active Record pueden crearse desde o un hash o un bloque. Setear manualmente los atributos luego de la creación. O sea, son distintas formas. Un hash es que recibe un hash con las opciones, o un bloque, que lo vamos a ver, es bastante conveniente y cómodo porque nos da una variable con el objeto que le vamos seteando los atributos. Y si no, tenemos manualmente los atributos luego de la creación, o sea, creamos el objeto y lo vamos seteando cada uno de los atributos, después le decimos save. El método new va a retornar un objeto nuevo, mientras que create retornará un objeto y lo guardará en la base de datos. O sea, la diferencia entre new y create es que new me trae un objeto que todavía no se guardó en la base de datos, mientras que create ya lo guarda. O sea, en la misma operación, el new crea el objeto en la base de datos.
perdón, el create, creo que no sé, un objeto no hace. Entonces el new, por el contrario, lo que me devuelve es un objeto que todavía no se persistió. Le tengo que decir guardate todavía. El create lo que hace es lo inicializa el objeto, pero además ya lo guarda en la misma acción que devuelve al objeto, lo guarda. ¿Sí? Entonces acá vemos un ejemplo. Tenemos user es igual a user create, donde le pasamos name y occupation. Una alternativa sería hacer user igual a user new, eso me devuelve un objeto que todavía no se guardó, le seteamos el nombre, le setamos occupation y después le decimos save. ¿Se entiende la comparativa entre create y new? Con bloques podemos hacer esto, podemos poner a un user igual a user new, do, y ese u es el nuevo objeto para que yo le vaya seteando los atributos de una forma más conveniente. En vez de new podría haber usado create, es lo mismo. ¿Se entiende también? Muy bien. Vamos con la lectura, porque hasta ahora no estoy diciendo nada con eso que pasa con el new y qué pasa con el create si, por ejemplo, no respetamos lo que necesita tener un objeto para ser válido. Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos con la lectura. O sea, con la C ya la cubrimos. Sabemos que con new nos crea un objeto y le tenemos que decir save. Y si no, con create nos guarda ya el objeto en la base de datos. Son las dos formas de crear un nuevo objeto. ¿Cómo se leen los objetos? Tenemos distintas formas. Tenemos user all, nos retorna todos los elementos. Vamos a hacer un select asterisco from users. User first nos retorna el primer elemento de la base de datos. Podríamos decirle, como pasa con las colecciones, first 5 o first 2, nos traería los primeros 5, los primeros 2. Y si no, podemos decir user where y le mandamos las consultas. Acá estamos pidiendo que nos traiga aquellos usuarios cuyo nombre sea David, la ocupación sea code artist y el resultado le estamos pidiendo que venga ordenado por el campo created at en forma descendiente. O sea, ese where es una construcción bastante parecida a un where de SQL, donde acá lo que está diciendo es un and de los campos que recibe como hash, más algo que es un order, que es un argumento posterior al where. Vemos que nosotros le mandamos where y al where le decimos order como otro método aparte. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Una vez que un dato es recuperado, los atributos pueden modificarse y luego almacenarse en la base de datos. Ahora, ¿cómo obtengo un elemento para modificarlo? Entonces, si bien hablamos de la lectura como una lectura de múltiples registros, siempre hablamos de all o first para traer uno, no hemos visto cómo es el que obtiene un elemento por algún campo. Entonces tenemos user find by, siempre trae un elemento, el find by, y puede recibir, por ejemplo, ID y el número del ID, o name y el nombre. Si hay más que de uno que machea, me atrae el primero de esos. Pero lo interesante es que el user find by, se usa para recuperar de a un elemento a la vez. Y eso me trae un elemento. A ese elemento que me trae le puedo cambiar el nombre, de David le pongo David y después le digo save. Eso es una forma de actualizar. Otra forma es usar el método update que me permite enviar un hash de los valores que yo quiero modificar. Y alternativamente, si yo quiero traer con user, actualizar masivamente a varios registros, tengo el update all que actualiza en todos los registros, como estamos viendo acá, max attempts en 3, más change password igual a true, para setearle a todos eso. El find by te retorna false cuando cuando no encuentra nada. ¿Cómo me traigo todos los David? Con where, no con find by. El save sería el que hace el update o el insert en la base de datos. Estoy esperando porque me están consultando algo. A ver. Y para usar el find by,
lo lógico sería que sea por clave. Sí, claro, exactamente. Bueno, depende. Uno a veces tiene, digamos, identificadores que no son numéricos y que terminan siendo una clave primaria. Generalmente se habla de SLAG. Por ejemplo, es muy común ver, vamos a un diario como, no sé, a ver, La Nación. Cuando uno mira un diario, es muy común por cuestiones de SEO escrita, oh, qué feo esta página. Si voy a esta noticia, internar, no sé, la salió de la no importa. Si vamos acá arriba, lo que pasa es, fíjense la URL, si pueden chusmear la URL de cualquier, en los diarios en general, lo que van a ver es que dice, dice La Nación, /deportes, /fútbol, /la-salud, Diego Maradona, Rocío Oliva, reveló, -nid, y un número, ¿no? Ese hash que ven ahí termina siendo una forma de clave primaria que se llama SLAG en general y que es mucho más adecuada que poner, imagínate, La Nación /articles /UNID. ¿Por qué? Porque desde SEO, escrito con S de Search Engine, no me acuerdo, Optimization o algo así, SEO, posicionamiento en buscadores, Search Engine Optimization, justamente la pegué. Hay tantas siglas que ya me mareo con las siglas. Es mucho más eficiente que la URL incluya nombres como ese que un ID. Entonces, los buscadores te van a posicionar mejor. Están vendiendo papas, verduras, por eso se escucha seguramente el micrófono. Bueno, la cuestión es que conviene usar por ID cuando puedes usar la ID, a veces terminas usando un Slack como ese que recién mostré. Y la eliminación es como el update, que recibimos, que actualizo, cambiando un valor y le digo save o con update, pero una vez que tengo el objeto lo puedo eliminar, entonces bueno, tengo el destroy. Vamos a ver que tengo el delete, tengo el destroy y el delete, ya vamos a ver las diferencias entre el destroy y el delete. Bien, hasta acá venimos bien, con Cruz, ¿se entendió? Es bastante intuitivo, no tiene muchas vueltas, no tiene muchas historias, así que vamos a seguir avanzando para ir entendiendo un poquitito más. Bueno, validaciones. Active Record va a permitir validar el estado de un modelo antes de que sea escrito a la base de datos. Existen varios mecanismos para validar y chequear que ciertos atributos no sean blancos o no sea vacío o que sean únicos, tener un formato específico, etc. Y las validaciones deben ser consideradas a la hora de persistir datos en la base de datos, porque justamente es el momento donde yo quiero aplicar estas validaciones para no meter basura en la base. Entonces, los métodos como create, save y update usan validaciones. Retornan false cuando la validación falla y no actualizan el dato en la base de datos. Todos estos métodos tienen sus correspondientes con ban, como por ejemplo create con ban, save con ban y update con ban, que lo podemos decir como más fuerte, en voz más alta o con un acento más fuerte, digamos. El create con ban, save con ban y update con ban, lo que va a suceder es que cuando no cumplen con las validaciones, en vez de retornar false, lo que van a hacer es lanzar una excepción de tipo active record invalid, porque la validación falla y me va a indicar el error. Entonces acá empieza a tomar un poco más de sentido todo esto que también decíamos hoy. Yo no voy a poder persistir un dato que sea inválido. Muchas veces las bases de datos, siendo lo más importante de un cliente, porque los datos de una base de datos de una aplicación terminan siendo la identidad de esa aplicación, básicamente. O sea que los datos son fundamentales y que tengan consistencia y no que guarden basura. Ahora, ¿cómo puedo validar las cosas? Porque ya sabemos, desde la base de datos hay un montón de cosas que podemos restringir. En un campo de tipo entero yo no puedo guardar un varchar. En un campo de tipo decimal no puedo guardar un varchar. En un varchar de 100 no puedo guardar un varchar de 200. Entonces empiezo a tener algunas cosas que puedo validar con el motor. Por ejemplo, también puedo tener integridad referencial. La integridad referencial a veces no me deja borrar un elemento si tiene una relación con algún tipo de relación que impide la eliminación del objeto relacionado,
o por ejemplo si actualizo el objeto relacionado se actualice el otro. Entonces tengo cascadeo y tengo algunas cosas como por ejemplo si borro un elemento en cascada se elimina otro elemento, pero esas son cosas del motor. No todos los motores implementan todas estas cosas que digo. Y por otro lado, no todas las posibles validaciones las puedo hacer con un motor de base de datos. Por ejemplo, validar si un campo cumple que un valor numérico sea menor a 100. Yo podría validar que sea un entero de 3 dígitos, pero no puedo validar que sea menor a 100. ¿Se entiende? O que un campo de mail tenga un mail válido. ¿Se entiende? Entonces, el mundo de Active Record lo que nos provee son validaciones. Y acá lo que estamos viendo es un ejemplo donde yo acá a una persona, a un usuario, le estoy diciendo que valide el campo nombre presence true. ¿Qué significa presence true? Estamos diciendo de que para lo que sería un usuario, el campo nombre es requerido. Presence true lo que dice es que esté presente el campo name. Entonces, es una forma de indicar que un campo es requerido. Cuando digamos user create, lo que va a devolvernos es false, porque el create sin van lo que tira es un false. Pero podemos seguir operando y no va a haber guardado el elemento. Entonces, en nuestro flujo de nuestro programa vamos a tener que validar si user create me devolvió true o false. Por otro lado, usamos create con van, tiene una excepción. A veces nos es más seguro usar una excepción porque, bueno, quiero que explote, fail fast. ¿Se entiende? ¿Todos me vienen siguiendo? Perdón que sea reiterativo, pero a veces como veo que nadie escribe, no sé si me corté, si estoy solo, si... Bueno, listo. Callbacks. Perdón, pero ya con que uno me responda que por lo menos tengo alguien del otro lado. A veces no sé si me quedo desconectado y quedo solo, por eso a veces pregunto tantas veces. Además no les veo las caras, entonces no sé si están con cara de no entendí nada, cara de nada. Cuando es clase presencial me es más fácil porque les veo las caras de que están desorientados, desorbitados, si no entendieron nada, sorprendidos. Acá es más despersonalizada la cosa. Perdón que uno está en reiterativo preguntando, pero no les vemos las caras. Bueno, callbacks. Los callbacks, Active Record Callbacks permiten adjuntar código a ciertos eventos en el ciclo de vida de los modelos. Entonces permiten agregar comportamiento a los modelos que es ejecutado de forma transparente cuando estos eventos suceden. Pueden agregarse eventos cuando se crea un nuevo registro, al modificarse, al eliminarse, etc. Yo podría pensar, por ejemplo, que cuando se crea un registro manda un mail o cuando se crea un registro dispare tal actividad. Yo puedo colgarme con hooks, es decir, con ganchos de estos eventos para hacer lo que tenga ganas de hacer, para salirme de la lógica. Sería como un trigger de la base de datos, pero por Ruby, digamos, con lo que quiera hacer. ¿Se entiende? Bueno, nos metemos con las migraciones ahora. Esto fue como una introducción a lo que es Active Record y después vamos a meterle la lupa a muchas de las cosas que venimos diciendo. Pero para poder seguir, es importante también conocer la contracara de lo que sería el uso de un ARM. Entonces, ¿han desarrollado ya algún proyecto de software en el que han trabajado con base de datos? Bueno, una de las cosas más habituales que nos pasa cuando trabajamos con un equipo de desarrollo e incluso cuando trabajamos solos es que cuando usamos un framework y compartimos con alguien el código e incluso con nosotros mismos, como decía, no es necesario tener un equipo de 100 personas para versionar el código, me parece que es de gran utilidad incluso trabajando solos, versionar el código. Nos va pasando que avanzamos el código con nuevas funcionalidades que vamos agregando y vamos sacando nuevas versiones de código. Y lo que era difícil hasta cierto punto pensar, y me ha pasado a mí, porque cuando desarrollaba en su momento con Symfony no encontraba una explicación a esto y me hubiera resultado importante resolver esta problemática,
que es la de que a medida que va avanzando el código yo voy agregando nuevas entidades y la base de datos se va transformando. O sea, la base de datos, cuando tiro la primera línea de código, porque hay cosas que no nos la explica nadie. O sea, cuando vos haces un curso de ingeniería de software y un curso de Scrum, de Ágiles, de lo que sea, todo el mundo te explica como si el mundo ya fue creado. O sea, Dios ya nació, Adán y Eva ya tuvieron a sus hijos y ya la humanidad está creada y existe un chancho para matarlo y comerlo y está todo. Pero no, en realidad cuando vos arrancás y lo que tenés es un desierto, que no hay nada, o sea, tenés que arrancar un proyecto de cero, no tenés definido nada y alguien tira la primera línea de código. ¿Y quién la tira? Bueno, nadie te explica estas cosas. Entonces, cuando uno empieza por primera vez, se topa con un montón de problemas. Y las primeras veces, ¿no? Vos decís, bueno, voy a arrancar una aplicación en Rails, o en Django, o en Express, con Node, o en el lenguaje que más me guste. Arranco un framework y tiro la primera línea de código y creo el primer repo, que sería tirar la primera piedra, sería concebirlo a Adán o a Eva, ya no sabemos a quién le sacaron la costilla. Me parece que, digamos, el tema es el de poner... dar el puntapié inicial y crear ese repositorio de Git inicializado de alguna forma. En ese punto no tengo base de datos, todavía no defino un modelo, me junto con el equipo, discutimos cuál es el primer modelo de la base de datos y decidimos que lo que vamos a empezar creando es algo, pero no puedo crear todo el modelo de datos como si ya supiera cuál es la verdad, cuál es la mejor solución al problema que todavía no sé cuál es la mejor solución, o sea, que todavía estoy diseñando. Entonces, en ese punto, yo no puedo crear el modelo definitivo. Y lo que tengo es un modelo recortado que con sucesivas iteraciones se va a transformar en mi modelo definitivo. Claro, muchas veces cuando yo agarro un problema o me cuentan el cuentito, tanto de la ingeniería de software, del diseño, de la arquitectura de un programa, lo que sea, me encuentro con que nadie me explica cómo empezar. Y lo cierto es que se empieza a pulmón como se puede y como recién les decía, quien tira el puntapié inicial, y no es porque todos estamos compitiendo, porque los equipos se tienen que poner de acuerdo y la primera reunión se basa en decir lo vamos a hacer en este lenguaje y alguien sube la primera línea de código y eso no tiene base de datos. Pero cuando definimos la base de datos de forma conjunta tiene una estructura y esa estructura, ¿cómo la creamos? ¿La creamos en el motor o cómo la creamos? Porque el código empieza a evolucionar y la base de datos se queda ahí frisada. Y salvo que sea un SQL que nos vamos pasando entre todos, ¿no? Que tiene la estructura de la base de datos y cada uno cada vez que desarrolla inserta esta estructura, no queda claro cómo hacer el seguimiento de la evolución de la base de datos. Está clarísimo que con el código lo hacemos con Git, está clarísimo que versionando el código es una práctica excelente, pero lo que nunca nos explicaron, o al menos a mí en su momento nunca me habían explicado, era cómo evolucionar el código de la base de datos usando una herramienta que acompañe el versionado del código. ¿Se entiende hasta acá lo que quiero decir? Y estas cosas a lo que quiero llegar es algo que se llama Schema Migrations, que es un concepto que para mí introdujo el mundo de Ruby on Rails, pero que seguramente era anterior a Ruby on Rails y que hoy es un concepto que se suele ver en varios de los frameworks de desarrollo. No importa a quién adjudicarle, no importa si esto lo inventó Rails, si lo inventó Active Record, si lo inventó Django, si lo inventó Flask, si lo inventó Express con SQLize, no importa quién. Lo que es importante es la filosofía porque nos cambia mucho la forma de encarar la problemática. Porque si bien en base de datos aprendemos a hacer un diseño relacional, pensando en cómo diagramar, el diagrama de relación y cómo eso llevarlo a crear en la base de datos con un create table Sarasasa, eso es idiomáticamente atado, está idiomáticamente atado también al motor. Entonces, esto del Schema Migrations es pensar cada cambio en la base de datos de una forma totalmente atómica e idempotente. ¿Qué significa atómica e idempotente? Atómica es que sea lo más pequeña posible. Por ejemplo, yo lo primero que podría pensar es que mi aplicación, si va a manejar contactos, lo que va a tener es una tabla de contactos que tienen un nombre, un apellido y un teléfono a priori. Y un mail. Es lo que se me ocurrió porque tengo que hacer contactos. Bueno, a priori se me ocurre eso. Después puede tener más campos, pero a priori son esos. Entonces,
el primer impacto atómico que yo podría pensar para crear esa estructura sería algo que me permita declarar que yo quiero una nueva tabla que tenga estos campos que dije: un nombre, un apellido, un mail y un teléfono. Hasta ahí, digamos, es eso atómico, lo mínimo indispensable. ¿Y qué es mínimo? Porque, bueno, imagínense que quiero crear eso y otra cosa más, como por ejemplo tipos de contacto. Bueno, eso serían dos migraciones, porque ya hablar de dos tablas, la tabla de contacto y la tabla del tipo de contacto, son dos tablas distintas. Cada tabla tiene que tener su propia migración. Debería ser lo más atómica posible. No debería haber migraciones que creen más de una cosa a la vez. Lo más pequeña que yo la pueda definir. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa idempotente? Otra palabra que dije acá. La propiedad de la idempotencia la deben conocer de matemáticas, de álgebra o de algo por el estilo, ¿no? La idempotencia, la saben de proyecto. Matrices idempotentes ven en proyecto. ¿En proyecto? ¿Qué materia de proyecto? ¿Proyecto de software? Yo creía que la idempotencia casi que se las enseñaban en el secundario o en la primaria, me parecía. Ah, de mate 1. Bueno, a ver, ¿cuál es en el producto, digamos, en el por, qué número es el que hace que el producto sea idempotente? ¿Multiplicar por qué valor? Por el uno, claro. Claro, exactamente. Cuando uno habla de idempotencia, es lo que pasa cuando uno multiplica por uno, es algo que no alteramos digamos, el resultado de una ejecución. Lo cierto es que pensar soluciones idempotentes desde la programación no es lo más simple. ¿Por qué? Porque el código es un if atrás de otro if. Entonces, lo que tratan de resolver las migraciones, los esquemas migration, son soluciones que las implementa una librería de forma de garantizar la idempotencia, es decir, que yo si digo crear una tabla, si ya está creada, no la crea. Si le digo alterar una tabla modificando tal columna, si ya lo hizo, no lo vuelve a hacer. Y para todo eso, como lo quiere implementar la librería, lo implementa de forma de garantizar la idempotencia. Es decir, que si vuelvo a decir crear una tabla que ya está creada, lo más probable es que falle si lo hago yo con un script en shell. O sea, intentar crear una tabla que ya existe, lo que va a suceder es que me diga, no, ya existe, es un error y bueno. Entonces, para eso, lo que hacen las librerías que implementan estas soluciones es tener esta propiedad de ser idempotentes. Entonces, acá yo les puse el link a lo que significa Schema Migrations, que no es propio de nadie, el concepto de Schema Migrations explicado por, ¿cómo se llama? Wikipedia, para que lo puedan leer en criollo. Porque es bastante simple el concepto. Y en Active Record las migraciones son una DSL, de vuelta al término DSL, había aparecido también en el Gemfile. El Gemfile mantenía una DSL que era Domain Specific Language para el manejo de esquemas de base de datos llamados migraciones, es decir que como pasaba en el Gemfile, que tiene como instrucciones propias el Gemfile, pero que es código Ruby, vamos a ver que las migraciones de Active Records tienen un formato Ruby específico para poder definir de forma agnóstica, no atada al motor de la base de datos, lo que yo quiero hacer con ese motor. Cómo definir mi esquema de ese modelo de base de datos de forma totalmente agnóstica y no con digamos, dialectos de los motores propietarios, como puede ser el de Oracle, el de MySQL o Postgres, digamos. Siempre es una mala práctica usar digamos, los dialectos de los motores. ¿Por qué? Porque el código se vuelve menos portable.
Cuando yo igualmente decido ir directamente por Oracle, porque digo, bueno, listo, acá voy a andar con Oracle, ahí ya no, digamos, puedo violar un poco esto y si quiero usarlo lo uso. O sea, siempre tomen como que las cosas que decimos, que es una buena práctica, hacer las cosas de forma agnóstica, digamos, tampoco ir en contra de lo que una organización también preestableció y dice, si yo me compré las licencias de Oracle, lo voy a usar, ¿por qué no lo voy a usar? Entonces, tampoco ser tan necios de decir no usar digamos, el dialecto de una aplicación. Lo cierto es que siempre es mucho más portable usar código que sea, así como les digo, y justamente respetar lo más agnóstico posible el código. Bien. Bueno, entonces las migraciones son una DSL, las migraciones se almacenan en archivos que son ejecutados contra una base de datos soportados por Active Record usando Rake. Rake todavía no hablamos nada, por ahí ya lo vieron algo en la práctica. Rake es una suerte de make que se conoce para compilar en C, pero en realidad es una herramienta de instrumentación que permite ver qué archivos se modifican para ver cómo ejecutar. Es una forma de ejecutar scripts, si queremos, en Ruby. Entonces acá tenemos un ejemplo de una migración. Y las migraciones se definen de esta forma, donde uno tiene una clase que identifica la migración, que la migración trata de definir con un nombre expresivo, que es lo que trata de hacer. Entonces acá lo que estamos diciendo es create publications, hereda Active Record Migration, y lo que define es un campo change, un método change. En general, antes se definían como un up y un down, y ahora se definen con un change. Voy a hablar del change para que entendamos el change y después vamos a explicar un poquito más el up y el down. Porque en realidad la evolución del up y el down viejos terminó derivando en el change. El método change, acá en este caso, indica create table, o sea que va a crear una tabla que se llame publications, y lo que hace adentro con el bloque es definir un campo que se llama title de tipo string, un campo description de tipo text. La diferencia entre el campo string y el campo text es que uno es un varchar y el otro es un blob. Publication type es una referencia, es decir, que es un campo que va a usarse para referenciar a otra publicación. Vamos a tener Publisher ID, es otra referencia a otra tabla, en este caso alguna se llame Publisher. Vamos a tener Publisher Type, evidentemente va a ser polimórfica esa relación, y tiene un booleano que es Single Issue. Hay motores que soportan el tipo booleano, hay motores que no lo soportan y lo implementan con TinyInt, hay otros que lo implementan con int. Entonces, cuando vos pones acá boolean, bueno, depende el motor, va a usar lo que el motor mejor diga para poder representar esto. La última línea, t.timestamps, lo que va a hacer es crear los campos automáticamente que se llaman createDat y updateDat, de los que hablamos, que eran parte de las convenciones. El createDat usado cada vez que yo guardo, creo un nuevo elemento, y el updateDat cada vez que lo actualizo. Además, lo que está haciendo es agregar índices a esta tabla para el campo publications y publication type. Publication type nada más, publication type ID. En la tabla publications se está agregando el índice publication type ID, que es el que surge de esta referencia, que justamente por decir de que es de tipo referencia me agrega el campo publication type-id. Bien. Bueno, dicho esto, lo que nos va a permitir la migración es, cuando yo ejecuto la migración, va a crearme una tabla con estas características y con ese índice. Y si hago un rollback, va a deshacer este cambio y va a eliminar la tabla que yo previamente creé. O sea que las migraciones me van a permitir ir a una versión y volver de una versión. ¿Qué significa eso? Bueno, si la primera migración es esta, pasar de la nada a esto es pasar de no tener una tabla a tener una tabla que se llama publications, con todos estos campos. Hacer un rollback de esa tabla que ya le creé la tabla publications es deshacer, es eliminar, hacer un drop de la tabla que yo creé. O sea que las migraciones están pensadas para hacer la aplicación de los cambios como para hacer los rollbacks de los cambios, ¿sí? Esto que no dije acá del up y el down es porque el change se implementó en un futuro cercano, o sea, en un pasado cercano, pero en un futuro yo viví el up y el down, porque antes vos
la migración definías el up era el create table y el down era el drop table. O sea, explicabas cómo se hacía la generación de la migración y el deshacer, el rollback de la migración. Lo que pasa es que si uno lo piensa, cada vez que ahora le respondo a Matías, cada vez que uno piensa, ¿no?, una migración y dice que la migración con el change piensa en qué es lo que quiere agregar, es fácil inferir cuál es la operación inversa para hacer el rollback. O sea, si yo digo crear una tabla es hacer un drop de una tabla. Si digo agregar una columna es remover una columna. Si digo cambiar una columna es deshacer el cambio de la columna. O sea que siempre es muy inferible a partir del change. Lo que yo digo hacer en el change es fácil saber lo que es para hacer como para deshacer. A ver, la pregunta de Matías dice, ¿todo eso se crea solo o no? Esa tabla para la migración. En realidad no entiendo la pregunta, Matías. ¿Qué cosa es esa sola? Por ahí no entiendo la pregunta porque no entiendo. Por ejemplo, cuando yo creo una migración en lo que estoy trabajando ahora, al ejecutar el comando se crea solo la tabla esa con los cambios y lo nuevo y lo... Claro, en realidad es atómico. Lo que hace, de alguna forma, después lo vamos a ver mejor, yo tengo un comando que en base a esta DCL, esto que acabamos de ver, va a crear la migración correspondiente siguiendo un patrón para darse cuenta qué cosas ya ejecutó, qué cosas no ejecutó, ejecutar las que falten y así llevar la base de datos desde... si vamos viendo todas las migraciones en un proyecto grande, yo acá les voy a mostrar un proyecto cómo fue creciendo. A ver. Por ejemplo. Acá vemos todas las migraciones que tenemos en un proyecto real, ¿no? Y lo que les decía es la primera migración. La primera migración, ¿cuál es y qué tiene? Bueno, fíjense que uno tiene siempre un timestamp con el nombre de la migración de cada una de las cosas que va haciendo. A ver, si yo ejecuto en una base de datos vacía, solamente dos migraciones, voy a tener dos tablas, la de versiones y la de enrollments. Pero si yo creo todo, voy a tener la base de datos misma que está en producción hoy. ¿Se entiende? O sea, pensar en el trabajo de hormiga construye hormigueros, pero a veces querer llevar algo que ya existe, ¿no?, a esta filosofía es muy complejo porque, bueno, tenés que partir de algo que se hizo no con esta filosofía. Pero cualquier proyecto de desarrollo nuevo que arranque de esta forma va agregando cada una de las cosas, porque algunas de estas migraciones crea tablas y otras ya modifican cosas. Por ejemplo, acá agrego un foreign key, acá agrego un username a people, acá remueve algo y por ahí algo que agregaste antes, después lo eliminaste, después lo volvés a agregar, y esta es la evolución histórica de versiones o el versionado de la base de datos, donde, como sucede con blockchain, si quieren, vos tenés toda la historia de cómo fue evolucionando, cómo agregaste, quitaste toda la traza de todas las cosas que te llevaron a tu base de datos a ser lo que soy, con todas las idas y vueltas. ¿Se entiende? Y yo puedo hacer rollbacks para volver hacia atrás. O sea, puedo avanzar y retroceder constantemente. O sea que si yo hoy tengo un código productivo con la versión 1.0.0 que tiene una base de datos con determinada cosa y de repente empiezo a trabajar en una nueva versión donde agrego nuevas tablas, yo para poder arreglar un bug tengo que volver a llevar mi base de datos al estado de la versión que estaba en producción en ese momento. Y por eso que los rollbacks me permiten acompañar con el código la versión de la base de datos y saber que cuando yo me pongo en tal versión del código, la base de datos que yo puedo construir es similar a la que estaba en producción en ese momento. Y no agregar cosas que después por ahí no llegan a producción y estaría agregando parches porque el código, el flujo de la evolución del código no acompaña el flujo de la evolución de la base de datos. Esta es una forma de acompañar la evolución del código con la evolución de la base.
van los dos a la par, como papo. Las migraciones entonces permiten tener un registro en la misma base de datos que indica qué cambios se han aplicado. Ya vamos a ver que adentro de la base de datos se crea una estructura que tiene información acerca de cuál es la última migración aplicada y de esa forma sabe cómo avanzar aplicando cambios. Los cambios entonces pueden versionarse y comitirse o deshacerse en la base de datos. Para aplicar las migraciones pendientes se usa rake de migrate. Además, de alguna forma el código puede saber, viendo los archivos que están en el directorio de las migraciones, si quedan migraciones pendientes de aplicar y así, por ejemplo, en producción no dejar que una aplicación arranque. Puedo deshacer un cambio hecho usando rake de rollback y la DSL es agnóstico a la base de datos, funciona con MySQL, con SQLite, con Oracle, con Postgres, con SQL Server, etc. ¿Sí? Bueno, este ejemplo todavía lo tengo medio crudo, lo estoy subiendo a GitHub, así que diría dejar acá. Si tienen alguna duda, consulten ahora. Y si no, ya dejamos acá para la clase próxima. Bueno, yo voy cortando lo que subo a... O sea, si alguien tiene una pregunta, pregunte, si no yo voy cortando las grabaciones.